En esta segunda parte de la unidad 1 vamos a hablar del concepto de identidad. Como decíamos en la parte 1, la identidad, igual que la música, es también individual y social, subjetiva y colectiva. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿Por qué decimos que la identidad, como la música, también implica experiencias subjetivas convergentes? Suena extraño quizás, porque uno también tiene que pensar que la identidad está muchas veces en los objetos. Pero vamos a basarnos en las reflexiones teóricas, sobre todo la bibliografía tienen ustedes el trabajo que hemos elaborado con el doctor Chain, que recoge las conceptualizaciones, digamos, de distintos teóricos, y en la cual nos basamos para esta propuesta. Distinguimos allí dos perspectivas distintas de la identidad que nos parece importante destacar porque en realidad la nuestra viene a oponerse a esas dos perspectivas. Unas son las que llamamos perspectivas esencialistas de la identidad. Estas perspectivas imaginan a la identidad como algo estable, algo inmutable, que generalmente viene acompañado del imperativo de hay que preservarla contra los factores que la puedan distorsionar. La idea es que existe la identidad como algo esencial, algo inamovible, algo, por decirlo así, congelado y permanente, que justamente en general eso viene acompañado de la idea, hay que preservarla, hay que cuidar que eso no se transforme, no se traicione. Esta es una perspectiva que probablemente hoy debemos cuestionar porque conduce a una comprensión bastante errónea de cómo funcionan la reproducción de la cultura y cómo funciona la cultura en general. Nosotros vemos a la identidad como un proceso, algo que está en continua transformación. En realidad se reproduce, pero en esa misma reproducción la identidad es algo que se va transformando. De todos modos, conviene aclarar, y esto me parece importante que lo dejemos señalado, porque esta concepción esencialista de la identidad está muy generalizada y a menudo me encuentro en los cursos que doy, en las veces que discuto, me encuentro con gente que bueno, que tiene esa idea de la identidad, ¿no es cierto? Que hace referencia a la identidad como algo permanente, algo estable, algo inamovible, como una esencia que se trata de preservar. Y eso, desde ya, conviene aclararlo, eso no va a ser obstáculo para que sigamos conversando en este curso, incluso para que hagan su trabajo final manteniendo esa postura y esa concepción de la identidad. Lo que sí es importante, y me parece que va a ser necesario para nuestro intercambio, es que tengan en cuenta que es una concepción de la identidad, que no es la única, y que, podríamos decir, la reflexión teórica más bien nos hace decir que tenemos que ubicarla en su lugar. Resulta importante explicitarlo y también resulta importante explicitárselo para nosotras y nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en realidad en la práctica muchas veces nosotros sabemos y aceptamos que la identidad se va transformando y lo hacemos a veces sin darnos cuenta, aunque al no haberle dedicado un tiempo a reflexionar sobre el tema, cuando hablemos muchas veces seguimos insistiendo en esa idea más esencialista. Entonces, lo que queremos que quede claro, que esa concepción esencialista que nosotros aquí vamos a reformular, vamos a cuestionar en cierta medida, es una concepción de identidad y no es la única. De hecho, hay una que es exactamente lo contrario, podemos decir, lo opuesto, que nosotros, el profesor Chain y yo, hemos llamado perspectivas constructivistas, aunque tenemos que aclarar que en otros lugares se puede usar la palabra constructivismo en relación con la identidad de una manera distinta a la que nosotros, el sentido que nosotros les damos. Aquí, en nuestro análisis,
le llamamos perspectivas constructivistas aquellas que sostienen que la identidad es siempre una construcción destinada a la manipulación social. Es decir, de alguna manera, alguien genera un discurso identitario para tratar de conseguir, ¿no es cierto?, trata de conseguir que el conjunto, un cierto conjunto de personas se afilien a sus propios intereses y entonces genera esa idea grupal y esa especie de adherencia. Entonces, desde esa perspectiva, rechazan la pertinencia incluso de hacer referencia a la identidad porque lo entienden como más que nada una operación manipuladora. En realidad, de alguna manera, es un modo de defender la libertad individual. ¿Por qué tenemos que estar atados a las necesidades o los valores o las perspectivas o las defensas de ciertos grupos? La idea que está detrás de esta concepción constructivista de la identidad, en el sentido que nosotros le estamos dando aquí, es la de que se está defendiendo la libertad individual. Ahora, la tendencia a interpretarnos a nosotros y nosotros mismos como miembros, no de un grupo, sino de muchos grupos, en realidad, como lo vamos a analizar un poquito más adelante, es una propiedad de todos los seres humanos. Todos, de alguna manera, no solamente sentimos que somos parte de un grupo, sino de varios grupos al mismo tiempo. Y esto no quiere decir que eso nos prive de libertad, a menos que entendamos que ser libres es ser plenamente asociales. En la medida en que estamos en sociedad, nos sentimos parte del grupo y compartimos muchos valores y muchas banderas y muchas actitudes y muchas prácticas culturales con distintos grupos a los que pertenecemos. Ahora sí, recordemos que cada uno de nosotros que se reconoce como parte de ese colectivo, de todas maneras, lo vive a su manera propia, según su propia historia personal. De hecho, nosotros definimos, el doctor Cheyne y yo, definimos la identidad como una autoascripción compartida a un grupo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nosotros entendemos que en cada uno de nosotros y nosotras nos ascribimos a un grupo. Y cuando esa ascripción al grupo es compartida por los otros miembros del grupo, entonces decimos que hay una identidad. Es decir, concretamente, si decimos existe cierta identidad, lo que estamos diciendo es que hay un grupo de seres humanos que se sienten parte de un colectivo, lo cual no quiere decir que todos vivan esa ascripción de la misma manera, ni siquiera que todos imaginen las características del grupo exactamente iguales. La identidad se vive como una experiencia individual y social al mismo tiempo. Es decir, nos sentimos adscriptos y sentimos eso de una manera singular y única a nosotros. Incluso la lealtad que le debemos a ese grupo es distinta en los distintos miembros del grupo, pero al mismo tiempo eso tiene un origen social y si decimos que hay identidad es porque de alguna manera hay un grupo de gente, todos los cuales sentimos la pertenencia a ese colectivo y entonces otra vez ahí podemos decir que la experiencia, la identidad es una experiencia singular, individual y colectiva al mismo tiempo. Fíjense que esa base real de la identidad no la podemos percibir directamente. Es decir, si decimos que la identidad es un conjunto de subjetividades convergentes, de ideas de grupos que son comunes a todos los miembros de ese grupo, entonces, ¿cómo la vemos? Y es por ese motivo que nosotros tendemos a localizar la identidad no donde está, que es en las subjetividades nuestras, en la de cada uno de los miembros del grupo, sino en algo exterior al grupo. La bandera es la identidad nacional, la camiseta del equipo del que somos hinchas, la música que escuchamos. Otra vez confundimos lo que existe únicamente como experiencia realmente, confundimos con la cosa, los signos a través de los cuales esa se expresa y en las cuales nos reconocemos, pero cada uno se reconoce en su experiencia individual. Importante, antes de seguir y para que quede más claro,
es que tengamos en cuenta que cada una y cada uno de nosotras y nosotros tiene múltiples identidades. Pertenecemos a muchos grupos y no una sola identidad que nos caracterice y nos defina de una vez y para siempre. Y es decir, por ejemplo, podemos tener una identidad nacional, podemos tener una identidad étnica, podemos tener una identidad de género masculino, femenino o distintas identidades de las llamadas disidentes. Podemos tener una identidad religiosa, también podemos tener una identidad de clase. En cada uno de esos casos, cada uno de nosotros se ascribe a un grupo grande y entendemos que hay mucha gente que se ascribe a ese grupo y tenemos entonces cierta imagen particular de ese grupo y ciertos valores que entendemos que compartimos con ese grupo, y aunque no sea idéntico en todos, sabemos que de alguna manera, ¿no es cierto?, esa identidad existe. Fíjense que aquí, aquí acabo de dar 5 paradigmáticas tipologías, ¿no es cierto?, en las cuales nos reconocemos en la identidad. Pero imagínense la cantidad de otras identidades, de otros grupos en los que nosotros pertenecemos, que son también identidades en las que vivimos. El barrio en que nos hemos criado o el barrio en que hemos vivido. La escuela, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos en la escuela a la que hemos ido y nos sentimos partícipes de cierta comunidad y cierto grupo? Por supuesto, la familia, el grupo de crianza al que pertenecemos, también conforma un grupo, por pequeño que sea, que también tiene, ¿no es cierto?, sus lealtades, sus valores, sus principios. Los grupos de amigas y amigos. Así que estamos dando una idea para que veamos la cantidad de grupos e identidades en la que cada una y cada uno de nosotras y nosotros vive. Otro tipo de identidad que aquí nos va a interesar, por supuesto, es la identidad de los que disfrutamos cierto tipo de música, la identidad con aquellos con los que compartimos la cumbia, la identidad de los que comparten el rock, los que comparten el reggaetón, y en particular, en este curso nos va a interesar las identidades de los que comparten el gusto, el disfrute por el folclore, por la música folclórica. Aquí volvemos a lo que habíamos dicho en la unidad 1, toda música implica una identidad, y generalmente, como ustedes pueden, cuando vemos estas 4 opciones que están aquí en los ejemplos, ustedes pueden darse cuenta de que no es el grupo que disfruta la cumbia, no es solamente una identidad, un grupo porque disfruta la cumbia. Uno imagina que hay otros elementos también, además del gusto por la cumbia, o por el rock, o por el reggaetón, o por el folclore, que los enlazan como grupo. Fíjense que algunas identidades en las que vivimos pueden ser contradictorias entre sí. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno se va haciendo de un grupo de amigos, sobre todo en la adolescencia, uno se va haciendo de un grupo de amigos, encuentra cierta afinidad con los pares de esa edad en el momento en que uno está creciendo, y eso a veces entra en colisión con la familia, o entra en colisión con la escuela, y entran en contradicción, y a veces eso puede provocar conflictos, o a veces pueden resolverse, ¿no es cierto?, de distintas maneras, y ir formando, ¿no es cierto?, cierta subjetividad particular en la que cada una y cada uno de nosotras y nosotros crece, ¿sí? Y otras, por supuesto, pueden confluir. Hay estudios muy marcados, ¿no es cierto?, que muestran que típicamente el gusto por cierta música es propio de ciertas identidades generacionales. Llegada a cierta edad, usualmente que sea cuando estamos en la adolescencia o terminando la adolescencia, entrando a la juventud, en la que nuestra generación se inclina por cierto tipo de música que le resulta característica, le resulta propia, en la cual se reconoce con sus pares en ese periodo, ¿no es cierto?, en que está comenzando precisamente la independencia, los pares estamos compartiendo la experiencia de iniciar la independencia con respecto a la familia que nos ha criado, y muchas veces la música resulta ser particularmente un modo, ¿no es cierto?, de cifrar esa independencia a través del encuentro con los pares, a diferencia de eso que era lo que les gustaba a nuestros viejos. Bien, dada esta
particular fuerza, ¿no es cierto?, de la identidad, estos distintos grupos identitarios que conforman la música, es que nos ha parecido pertinente comenzar este módulo por un examen de los grupos y las identidades que podemos reconocer en el folclore. Porque en realidad, como vamos a ver en las unidades posteriores, es ese grupo de diversas identidades las que hacen a lo que unifica el folclore, a la música folclórica, como también a lo que provoca esa rica diversidad que nosotros podemos encontrar en el folclore. Entonces, la idea de haber empezado este módulo con esta unidad en la que vamos a dar una rápida mirada a las distintas identidades que juegan en relación con la música folclórica, es para que cuando en los siguientes elementos, en las siguientes unidades, empecemos a ver los aspectos estrictamente formales, musicológicos, lo que uno trae en mente desde el comienzo cuando uno piensa en lenguajes musicales, ¿no es cierto? Nosotros ya no los miremos estrictamente como cosas, como objetos, sino que los miremos ya como signos cuya verdadera realidad está en aquellas experiencias subjetivas compartidas que esos elementos formales realmente suscitan en los practicantes y las practicantes del folclore.